Dios bendiga en esta tarde. Aquí estamos una vez más, listos para compartir una palabra, esperando sea de bendición para los que nos escuchan o nos ven a través de estos medios. Reciban saludos de parte de los hermanos aquí en Pensilvania y este programa de provisiones bíblicas. Reciban saludos nuestro líder, nuestro hermano Tom Fry. En esta tarde queremos compartir una palabra que está basada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 16. Y el tema que queremos compartir en esta tarde tiene que ver con, pudiéramos decirlo así, el gran descubrimiento o la gran confesión. Puede pensar en cualquiera de estos dos títulos. Cuando vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es nuestro pasaje bíblico que queremos meditar en esta tarde unos minutos. Es muy interesante cuando leemos porciones bíblicas como estas, donde nuestro Señor Jesucristo tenía tantas cosas para compartir y enseñarle a los discípulos, y esporádicamente Él se apartaba a lugares solo con sus discípulos porque quería enseñarles y hablarles a ellos. Y en esta ocasión Él hizo eso. Él quería compartir con ellos y los llevó a esta región que se llama o se conoce como Cesarea de Filipo. Y es bien interesante esta región, porque en esta región donde Jesús los ha llevado para hablar con ellos, es una región que estaba lleno en los tiempos de Jesús. Todavía los historiadores bíblicos comentan que habían por lo menos más de 10 templos todavía dedicados a Baal. Templos que hicieron para dedicarlos a este Dios que la gente creía. Pero no solamente estaba este Dios Baal, pero también en esta región abundaban mucho los dioses griegos. Los dioses griegos que estaban también en esta región. Y por lo tanto era podríamos decir, había mucha religión, mucha idolatría en esta región. Pero no solamente estaban los dioses griegos y Baal, pero también estaba en esa región, en Cesarea, estaba un templo bastante majestuoso de mármol blanco. Y este templo, Herodes el Grande lo había dedicado para César, para que lo reconocían como una divinidad. De ahí el nombre de Cesarea. Y Filipo, por el que hizo este templo, se llamaba de esta manera, en honor a ellos. Y pudiéramos decir que en esta región, Cesarea de Filipo, pudiéramos decir que se encontraba la historia, la religión y pues estos templos, ¿verdad?, que hacían de una manera muy majestuosa. Y posiblemente si nosotros pudiéramos caminar en esta región, percibiríamos ese espíritu de idolatría que existía en aquella región.
En aquel entonces, estos nombres de ídolos, de dioses griegos y de los césares, que era muy nombrado en esta región, pudiéramos decir que eran muy nombrados, y Jesús los lleva a sus discípulos a esta área. Y cuando los lleva a esta área, pues es para preguntarles, ¿verdad? Él sabía que estaba cerca de morir, estaba cerca de ir a la cruz, y a él le interesaba saber qué los discípulos pensaban acerca de él, qué los discípulos pensaban, y quería saber si alguno de ellos podría reconocer quién era él. Esto nos recuerda cuando Juan el Bautista estaba encarcelado. Dice la palabra de Dios que él llamó a sus discípulos. Aun cuando Juan Bautista había bautizado a Jesús, llamó a los discípulos Juan Bautista, sus discípulos, y les dijo: vayan y pregúntenle si él es el que estamos esperando. Y ellos fueron a ver a Jesús y le preguntaron. Jesús no dijo: díganle a Juan que yo soy. Simplemente Jesús le dijo: vayan y díganle a Juan las cosas que ven. A los ciegos son abiertos los ojos, los cojos andan y corazones son restaurados. Y les explicó de los milagros que estaba haciendo y les dijo: vayan y díganle que esto es lo que está pasando. Es una afirmación para él de que él era el Mesías que estaban esperando. Entonces, aquí en esta región de donde hablamos, en Cesarea de Filipo, Jesús está junto con sus discípulos y les pregunta a los discípulos, les hace esta pregunta: ¿quién dice los hombres que soy? Y es interesante los nombres que ellos mencionan. Por ejemplo, comienzan diciendo, unos dicen que eres Juan el Bautista, el que mató a Juan Bautista, y otras personas creían que a lo mejor él había resucitado de los muertos y estaba por ahí. Pero también otros dicen que eres Elías. Cuando pensaban en Elías, estamos hablando cuando se habla de Elías, se piensa en los profetas. Él era por excelencia uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, muy reconocido, y como sabemos todos, Elías no murió, sino que fue transportado por Dios en vida. Y por lo tanto los judíos creían en aquel entonces de que Elías iba a venir antes de que el Mesías viniera. Y por eso otros dicen que eres Elías. También otros dicen que eres Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Porque entre los judíos hablaban y decían que Jeremías, cuando invadieron a Jerusalén, los babilonios, decían que Jeremías fue y escondió el arca del pacto, y que cuando él apareciera otra vez, creían ellos, él iba a traer el arca del pacto para Israel, como diciendo: vamos a traer otra vez la gloria de Dios para el pueblo de Israel. Y por eso el nombre de él, Jeremías, porque ellos creían que Jeremías había escondido el arca en algún lugar en esa región. Entonces, cuando Jesús les pregunta esto, ellos contestaron de esta manera: ¿qué dicen los hombres de mí? Pero entonces Jesús ahora cambia la pregunta y les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y la palabra de Dios nos dice que Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, más adelante dice que esa confesión, ese descubrimiento maravilloso que hizo Pedro en ese momento, dice que solo el Espíritu Santo se lo reveló a él. Qué interesante esta historia, hermanos. Qué interesante saber que Pedro hizo esta confesión.
Porque esta confesión que Pedro hizo es la base del cristianismo, es la base de lo que creemos, los que creemos en Cristo Jesús. Es la base que tenemos nosotros cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Él, es esta confesión de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos identifica como seguidores de Cristo Jesús. Ahora, es interesante que los tres de los evangelios, en la manera como lo registran. Mateo lo registra, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marcos lo registra diciendo, tú eres el Cristo. Y Lucas lo registra de esta manera solamente diciendo, el Cristo de Dios, que traducido quiere decir el ungido de Dios. Esta es la confesión, una de las confesiones más maravillosas de la Biblia y del Nuevo Testamento, porque es la base, es la piedra angular de nosotros que creemos en Cristo Jesús. Y una de las cosas interesantes es que esta confesión viene de una revelación del Espíritu Santo a la vida de Pedro. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir con esto es que las confesiones que hacemos en relación a Dios tienen que venir de una relación entre tú y Dios. Tú te puedes ir a un lugar, sentarte en un lugar y escuchar por 1 hora, 2 horas, 3 horas, alguien que te esté hablando de Cristo, alguien que te esté hablando de lo que Él hizo, de los milagros, de las enseñanzas, de dónde anduvo y todo esto, pero solamente vas a escuchar eso. Pero cuando tú en tu corazón, Dios habla a tu vida y te confirma en tu vida que tú confieses que Él es el Hijo de Dios, que Él es tu Salvador, eso es algo entre tú y Dios. Y esto es lo que Dios siempre está buscando en nuestras vidas. Que podamos confesar con nuestros labios lo que Él es. A Jesús le interesaba esto. Él quería saber antes de ir a la cruz, antes de ir a Jerusalén para ser muerto. Él quería saber si uno de los 12 discípulos lo reconocía a Él por lo que Él es. Y Pedro fue el que habló estas palabras. Y estas palabras quedaron registradas en la palabra de Dios y establecieron las bases de lo que es la iglesia de Jesucristo, de lo que es la fe en Jesucristo y de lo que es la fe en la palabra de Dios. En estas palabras, por eso decimos el gran descubrimiento o la gran confesión es la base de lo que usted y yo creemos. Usted tal vez, dependiendo de donde usted viva, en qué país viva o en qué lugar viva, quizás hay muchos ídolos ahí, hay muchas iglesias ahí, hay mucha gente que están adorando amuletos, están adorando otros dioses, y va a llegar el momento en que tú tienes que confesar en medio de todo esto que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque esto es lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Ahora, es importante que no solo lo confesemos en la iglesia, pero con nuestras amistades, con nuestras personas que a veces piden razón de nuestra fe. Es importante que te pares y puedas decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es lo que es, esto es lo que debemos de confesar. Esta es otra vez la base de la fe cristiana. Vivimos en un medio donde últimamente, y escuche bien esto, estamos viendo cómo están tratando de eliminar todo lo que tiene que ver con Dios, la Biblia, Dios, los nombres de Dios. Hemos escuchado personajes que son famosos en el mundo, que han confesado como negando que Cristo es Dios, negando que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces nos vamos a enfrentar en un futuro más y más a una oposición satánica, diabólica, y la vamos a escuchar de personas que a veces quizás ni siquiera nos habíamos imaginado, y es cuando tú y
y yo van a llegar a nosotros y van a decirte, mira que fulano dijo esto, que sutano dijo esto y que esta otra persona dijo esto. Y tú vas a tener que abrir tu boca y decir que Él es el ungido de Dios, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque lo dice la palabra. Tú lo crees y es algo que tenemos que confesar. Va a venir el momento donde tenemos que escoger y tú vas a decidir lo que vas a decir o hacer. Pero mis amados, la palabra de Dios donde leímos nos enseña de las cosas que son importantes para nuestras vidas. Nos enseña una de las confesiones más maravillosas en la palabra de Dios de lo que es Cristo. Ahora, tal vez cuando revisamos un poquito de lo que estábamos hablando, de la historia donde Jesús hizo que los discípulos confesaran esto en este lugar de Cesarea de Filipo, tal vez en medio de ese lugar Jesús quería que los discípulos reconocieran que en medio de todos esos lugares donde la gente creía que Baal era algo grande, donde los hombres creían que los dioses griegos era algo grande y donde Roma pensaba que los Césares eran lo más grande, que los discípulos reconocieran que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros tenemos que pensar en esto, porque también los que escuchamos la palabra de Dios, los que vamos a la iglesia, los que leemos la palabra de Dios, también Dios nos hace esa pregunta. ¿Qué piensas? Jesús te hace esta pregunta. ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué piensas tú de mí? Esa es la pregunta que el Señor nos hace. Entonces, tu respuesta es muy importante porque tiene que ver mucho con lo que tú crees y con la vida eterna y con la condenación eterna. Vivimos otra vez en un mundo donde más y más están rechazando a Cristo Jesús, a su palabra y a Dios mismo. La pregunta es, en este momento, ¿qué piensas tú de Cristo? Es la pregunta que Él nos hace cada vez para que reflexionemos y confesemos lo que Él es. Si tú oyes la palabra de Dios y abres tu corazón y reconoces que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Él murió por tus pecados y te puede perdonar, y abres tu corazón y lo confiesas y de recibirlo como tu Salvador personal, tu vida cambiará. Y tú puedes hacerlo. Y una vez que tú hagas esto, tú vas a ponerte en pie y decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esas palabras se te serán reveladas a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, te animo, amigo, amiga, a que pienses en esto, te arrepientas y vengas al Señor. Y reconozcas que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Murió, resucitó, y porque resucitó, nuestra fe es permanente. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, oramos que tu palabra corra, Señor, y vaya, Señor, a lugares donde tal vez no podamos llegar. Usa estos medios de donde se ponen estas enseñanzas para que la gente escuche tu palabra. Escuche, Dios mío, las verdades de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y que nadie los engañe, pero que puedan ellos escudriñar la palabra tuya, Señor, porque es la luz que viene a nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, si hay alguien que necesita de ti en este momento, oramos para que tú le perdones y le ayudes en el nombre de Jesús. Y los hermanos que escuchan estos mensajes, Señor, confírmalos en la fe cada día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos, si el Señor permite, en un par de semanas una vez más.
Amén.